Amigas, amigos, pues los ministros otra vez a la palestra. El presidente no se iba a quedar callado. Un presupuesto de 73 mil millones de pesos. Y me voy al presupuesto porque la respuesta que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero, como si le hicieran un favor al gobierno federal, cuando entre poderes tiene que haber, desde luego, los mínimos de diplomacia. Al margen de que están sesgados, de que hacen lo que les da su gana, quisieron hacer quedar mal a Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, y el presidente hoy dio la respuesta. Son respuestas leguleyas, es decir, de acuerdo a la ley, pero interpretada como lo hace la Suprema Corte a su contentillo. Ha sido así durante tanto tiempo que algo tiene que hacer la Cámara de Diputados, y me refiero a la Cámara de Diputados, porque si bien el presupuesto pasa por Hacienda y se va directo a la Cámara de Diputados, ellos son los diputados y diputadas los responsables de que esto funcione. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, tampoco es complicado. Es una cuestión de tecnicismos, sí, pero también de aplicación. Tanto presupuesto les permite tener salarios suntuosos, lujos que no puede tener ningún servidor público en todo el gobierno. Tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo no hay ese tipo de suntuosidades, de privilegios, pero sobre todo el sesgo y la confrontación política del Norma Piña y pues debemos decir, estos personajes que usted de fondo, ahí en la pantalla, son los verdaderos dueños del poder. Sí, ahí faltó Salinas, es cierto, Salinas es parte de ese juego, Carlos Salinas de Gortari, y sin embargo la ministra Norma Piña también juega su rol, en este caso, de oposición. No está mal, porque nunca han sido ellos autónomos, siempre han estado a expensas del poder, en este caso del Poder Ejecutivo. Hoy que tienen la libertad, pues hoy quieren decirle al pueblo de México que ellos, que sí tienen una división de poderes falso. No es una división de poderes, es una notaría de partes, en este caso de Claudio Xicotenca, González Guajardo y el grupo del PRIAN. No son otra cosa. El presidente calificó, sí, de leguleya. Es una respuesta leguleya, es algo que puedes esgrimir con artículos y con articulados de la misma Constitución, pero no es real. Son interpretaciones. Ahí está el presupuesto, 723,723 millones de pesos. El presupuesto 2022, que se aplica en 2023. Viene 2023 para 2024. Es una inmoralidad en un país con tanta pobreza el que los ministros ganen sueldos estratosféricos. Explicó el presidente de México cómo está esta situación, de hecho, lo hizo en su conferencia de prensa matutina. Y esto fue parte de lo que dijo hoy y que respondió puntualmente a Norma Piña y su grupo de leguleyos. Porque es hasta ahora que se está sabiendo de que existe el Poder Judicial. O sea, conocían sobre el Poder Judicial las élites, pero el pueblo no. Porque, a ver, ¿qué han hecho los del Poder Judicial en beneficio del pueblo? Dígame una cosa que hayan hecho. Nada. Al contrario, últimamente se han dedicado a defender a las empresas nacionales y sobre todo extranjeras que afectan la economía popular. Por ejemplo, se dedicaron a defender a las empresas de la industria eléctrica, sí, y a las que hacen jugosos negocios y afectan el presupuesto. Afectan el presupuesto y ese es otro tema, porque en la conferencia el presidente mostró, ahí está el documento, esto es la Constitución, los emolumentos, lo que ganan, prestaciones, salarios, es bastante amplio, no pueden decir que no tienen dinero o que ganan poco. Son servidores privados,
pero su cargo formal es de servidor público. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. O sea, pueden haber excepciones de que ganen más que el presidente, pero solo el 50% más. O sea, sí. Sí hay posibilidad de que ganen más, eso es cierto, y eso, pues pocas veces se dice el 50% más. Esto en casos especializados, pero estos ganan 5 veces más que el presidente. Eso ni es legal, ni es moral. A la luz de la propia Constitución, obviamente quienes hacen interpretaciones de la ley, pues las hacen como quieren. Y he comentado, desde luego lo sostengo, que es la Cámara de Diputados la encargada en un momento dado de poner orden en este aspecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mire usted, el presupuesto de egresos de la Federación se genera, bueno, son recursos nuestros, son recursos de mexicanas y mexicanos, de nuestros impuestos. Y no puede ser que un grupúsculo de abogadetes investidos de poder supremo, conservador, de un poder metaconstitucional que pase por encima de lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo, siga en ese plan. Está muy sencillo, digo porque no es complicado. Dice, no, es que los corren, está bien, en su momento eso va a pasar, pero es la Cámara de Diputados la responsable de ajustar cuentas ahí, porque ahí es como pueden detenerlos un poco. Cheque esto que dice el propio Ignacio Mier Velasco. Si ahí nació en la Cámara de Diputados la ley correspondiente de pago de sueldos, de salarios a servidores públicos, ¿por qué entonces están de tibios? Lo celebro, es más, yo diría, ¿por qué no lo hicimos antes nosotros y aquí nació la ley de remuneraciones? Bueno, celebro que lo haga el presidente y creo que debe de ser extensiva. Le he pedido al secretario técnico del grupo parlamentario que elabore una carta para que también le preguntemos lo mismo a todos los organismos constitucionalmente autónomos que actualmente están ganando por encima de lo que establece la Constitución y lo que establece la ley de remuneraciones y que presentaron amparos, que está en su derecho sí, pero que si moralmente también es adecuado, que responda jurídicamente, legalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ellos nos digan también si moralmente eso es válido o no. Pero en este caso, ahí sí hay retroactividad, porque la Constitución dice que cuando se aprueban leyes no se puede aplicar una retroactividad siempre y cuando beneficie. Mire, no solamente es un tema de empatía, es un tema de ser funcional a lo que está viviendo México, a los nuevos tiempos que vive la nación. Es un asunto de interiorizar, es un asunto de reflexión interna, personal. Yo lo decía, van a mandar, aquí me preguntaban, van a mandar el presupuesto, ustedes van a darle tijeretazo. Pues yo espero que haya responsabilidad pública, que haya solidaridad con el pueblo de México y que sean empáticos los titulares y los responsables de los organismos constitucionalmente autónomos y del Poder Judicial y que manden un presupuesto austero, sí, que le permita sacar adelante las atribuciones, pero que esté libre de excesos y de lujos. Ajá, pero hablando de legalidad, legalmente es correcto vamos que a esperar, a lo mejor no. Vamos a esperar que respondan. No, pero... Y ya debatimos, ¿qué te parece? No. Y bueno, en este caso, ustedes, ¿qué pasó con las invitaciones que les hicieron a los ministros para que vinieran? Ya le comenté y ya se fue turnada. Tuve en contacto con el personal de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acordamos que una vez que ellos lo sometan a consideración de sus homólogos, del
de los integrantes, los ministras y ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia determinen si consideran viable estar aquí o no, o mandar. Bueno, bajo las condiciones actuales ya es poco importante si están ahí o no. O sea, ¿qué van a la Cámara de Diputados? Se está debatiendo si hay conversatorios relacionados con lo que es la selección de candidatos o candidatas para ocupar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras esto pasa, y hay tibieza, porque hay tibieza en el Poder Legislativo, parece que le tienen bastante miedo a lo que es la división de un poder, terciario incluso, que pasa por el Legislativo. Hay una opción muy inmediata, es el presupuesto de egresos de la Federación. Ellos, en la Cámara de Diputados, ahí donde la mayoría es Morena, 50% más uno, Morena y aliados, ahí pueden hacer un recorte bastante sustancial a la Suprema Corte. Mientras Ignacio Mier Velasco piense que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE, el INAI, la COFESE, todos estos organismos autónomos sean empáticos con la sociedad, pues nos vamos a quedar esperando, porque no creo que exista la más mínima intención de someterse a un acto de austeridad que constitucionalmente es válido. Y si la ley lo establece, una ley aprobada en la Cámara de Diputados, que pasa por la Cámara de Senadores y que es desdeñada, que es ignorada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues nos lleva a un derrotero natural. La resistencia de un poder que se ha convertido en el poder mayoritario en este país. No, el presidente no se queda callado, pero creo que los diputados tienen en sus manos esta primera acción. Luego, separar a la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura Federal sería una acción inmediata, y entonces empezarían a sentir pues de perdido la presión, ¿no? Porque ahora están montados en su macho. Ellos son los que van a elegir incluso a 2 integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, elegirán la terna, la pasarán al Senado, pues a ver si eligen al menos malo o la menos mala. Ya son cuestiones y asegúnes que van a presentarse en el contexto que observamos. Es leguleyo, sí, los que respaldan a estos grupos, a este grupo de juristas que se hacen llamar el máximo tribunal del país, pues quedan a deber bastante, y sin embargo son intocados. El llamado sería a que diputados y senadores dejen de la palabrería, y Nacho Mier tendría que dejar a un lado la consideración de que, a ver si Norma Piña nos hace el favor, déjense de cosas, apliquen en el presupuesto de egresos del Poder Judicial un recorte sustantivo, digamos del 50%, de tantos gastos superfluos, gastos suntuosos, de ofensivos al pueblo de México. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho por el pueblo de México? Nada. Este poder terciario sí puede quitarse. En alguna ocasión entrevisté, recuerdo, al Toro Salgado, a Félix Salgado Macedonio. Dijo, son un poder terciario, no pueden estar por encima de nosotros. Pues han estado. No solamente de la Cámara de Senadores, sino de la mismísima Cámara de Diputados. Se han entrometido, los han ninguneado, les han hecho lo que han querido, están en una franca confrontación con el Poder Ejecutivo. Hicieron quedar o quisieron hacer quedar mal a Luisa María Alcalde. La respuesta llegó el día de hoy y esto verdaderamente tiene que tener consecuencias. Esperemos que ya se quiten la venda de los ojos, en el caso de Ignacio Mier Velasco, que es el líder de la bancada de Morena, y déjense de estar esperando a que ellos se rebajen el sueldo, a que ellos entiendan lo que es una austeridad. No la van a entender, no quieren entenderla, no tienen la más mínima intención, y dicen que no violentan la Constitución y que incluso desde 2019 se han rebajado 20% su sueldo. Entonces, ¿cuánto ganaban en aquellos años? Lo que querían. Y esto sin contar los juicios que dejan bastantes dudas en las resoluciones. Billete extra, claro, lo tienen. ¿No le parece bien que le quiten la colita al dinosaurio? Pues sí, pero es necesario que lo hagan ya. Tiempo hay, falta actitud y falta congruencia. No pueden estar esperando a ver si ellos hacen una introspección. No la van a hacer. Ya quítense de cosas y hagan lo que deben hacer, porque para eso están ahí en la Cámara de Diputados, ¿verdad?